Bendiciones a todo el pueblo de Dios esta mañana. Estamos saludando a todo el pueblo de Dios que se está conectando con nosotros esta mañana y compartiendo mi devocional contigo. Aleluya, soy la pastora Belkis Búa, transmitiendo desde Quito, Ecuador, encendiendo nuestra antorcha otra vez esta mañana. Porque verdaderamente el pueblo de Dios está en tiempos de tener su lámpara encendida, como aquellas 5 vírgenes. Ese es el tiempo en el que estamos. Damos la bienvenida a todos los que están entrando a nuestro chat esta mañana. Bendito Dios, bendito sea Dios. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Compartiendo nuestro devocional contigo esta mañana, ¿verdad? Encendiendo nuestra antorcha, alistándonos para entregar una palabra hermosa. La palabra de hoy se llama recuerda, tú también tienes una viga. Así se llama la palabra de esta mañana. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos todos a nuestra Biblia. Busque su Biblia. No podemos hacer un devocional sin Biblia. Busque su Biblia, bendito sea Dios. Tenemos una palabra hermosísima esta mañana. Recuerda, tú también tienes una viga. Vamos todos al libro de Lucas, por favor, Dios mío, en tiempos tan determinantes como esto. Vine sencillamente a darte esta palabra y esta alerta de Dios en tiempos de tantas señales, de Mateo 24 en cumplimiento. No hemos salido aún, hermano. No hemos salido de una pandemia y ya hay una guerra. No hemos salido ni de la pandemia ni de la guerra y ya han comenzado otra vez los terremotos. Ayer tembló de 7.3 grados en Japón, hermano. Mateo 24 en cumplimiento está a la orden del día. Está más actualizado que el internet, fíjese usted. Así está Mateo 24 en cumplimiento sobre estos tiempos. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar alineado con el corazón de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar listo con una lámpara encendida. Esos son los tiempos en que estamos viviendo ahora. Tiempos de señales, una detrás de otra, sin tregua, hermano. No hay treguas. No se acaba una señal y ya tenemos la otra. No se acaba la otra y ya viene la otra. Mateo 24 en cumplimiento. Bendito sea el nombre de Dios esta mañana. Bienvenidos todos los que están entrando a nuestro chat. Bienvenido todos los que están encendiendo su antorcha esta mañana. Bienvenida a las naciones que están entrando a nuestro devocional esta mañana, encendiendo nuestra antorcha, preparándonos para alistándonos para recibir una palabra. Y esta palabra se llama, recuerda, tú también tienes una viga. Así se llama. Recuerda, tú también tienes una viga. Así que nada, comparte esto y comienza a avisarle a alguien que se conecte con nosotros, hermano. No puedes juzgar el proceso por el cual no has vivido. No puedes. No puedes llevar a alguien a donde nunca has ido. No puedes hablar de algo que no has vivido tampoco. No puedes. No hay autoridad ni legalidad para eso. Usted no puede hablar de un proceso de enfermedad si usted nunca ha estado enfermo. No hay legalidad. Cuando tú pasas por un proceso, eso te da legalidad. Cuando tú pasas por un asunto difícil, eso te da legalidad. Cuando tú pasas por una prueba y sales aprobado, eso te da legalidad y autoridad. Si no lo has vivido, es mejor hacer silencio. Hoy vine a hablar con una iglesia que tiene que estar enfocada en lo que se está viviendo y sacar nuestros ojos de cosas carnales, porque no somos de la carne, somos del Espíritu, dice la palabra.
Libro de Lucas, capítulo 6, desde el verso 37 al 42. Mira lo que dice la palabra aquí. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán a vuestros regazo, porque son las mismas medidas con que medís, os volverán a medir. Exactamente a como medimos a otros, así seremos medidos. Exactamente lo que sembremos, eso cosecharemos. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo, el cual fuese perfeccionado, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Dios mío, estamos dando inicio a este devocional esta mañana, a esta palabra que nos entrega el Padre. No puedo hablar de algo que no he vivido. No puedo juzgar a alguien por lo que está viviendo o cómo está reaccionando según el proceso que está viviendo, si yo no lo he vivido. El que quiera juzgar, he aprendido esto en el camino del Señor, el que quiera juzgar mi camino y mi proceder, sencillamente yo le presto mis zapatos. La palabra en el original que Jesús, aquí en el libro de Lucas que estábamos tratando, hablaba Jesús. Y la palabra en el original que el maestro usó fue la palabra docos, para referirse a los criticones, a las personas que critican a otro con facilidad. Sí, en un tiempo tan determinante como el que está viviendo la iglesia, en un tiempo tan delicado como en el que estamos viviendo, es un tiempo muy delicado. La pandemia es una señal del fin. No terminamos esa señal y comienza una guerra tan delicada como Rusia en el medio. No terminan esas dos señales y los terremotos han comenzado. Ayer hubo un terremoto en Japón de 7.3 grados. Pero el que tiene una viga en el ojo no está ocupado en las señales, no está alerta porque está tan ocupado en juzgar a otros que no tiene tiempo para encender su lámpara y mirar y observar lo delicado de los procesos que está viviendo esta tierra. En el verso 42 de Lucas dice: y verás bien teniendo una viga. ¿Sabe lo que es una viga y lo que es una paja? Una paja es un pedacito muy delicado y muy pequeño en el ojo. Pero una viga es un tronco en un ojo. Una viga es un tronco grande y grueso en un ojo. Por lo general, cuando hablamos de otro queriendo sacar su viga, no nos damos cuenta, queriendo sacar su paja, no nos damos cuenta que hay una viga aquí que no me deja ver. Si alguien tiene una viga en el ojo, es imposible que logre ver, porque la viga es tan grande que ocupa todo el espacio de tu ojo, para que entiendas. Me llama la atención, el Señor me lleva cuando la mujer adúltera. Él me llama la atención, el Señor me lleva al tiempo de la mujer adúltera. Ella fue sorprendida en el pecado de adulterio. Escuche, en el tiempo de Jesús, el castigo para esa gente era ser lapidados, o sea, lo mataban tirándole piedras. Ese era el castigo. Y se la trajeron a Jesús. Mira, si por alguna casualidad, amado, hay piedras en tus manos, hoy yo te invito a que tú las sueltes. No te ocupes más en la vida ajena. Pastora, yo quiero un devocional que me diga que estoy prosperado, bendecido y en victoria. Entonces, esta no es el devocional donde tú tienes que entrar. Porque este devocional y esta palabra te regresa a la cruz. Punto. Y no me importa que haya 1 o 10 conectados, miles. Porque yo no predico por like, yo predico para edificar. ¿Entendió eso, hermano? Son tiempos tan delicados. Yo observaba tantas cosas en estos tiempos. Jesús pudo ponerse en el bando de los que tenían piedras. Él se puso en el bando del Padre.
y le dijo, vete y no peques más. Él no tenía piedras en las manos. Cuidado si tienes piedras para alguien en tus manos. Cuidado al comentar de otra persona. Ten cuidado al hablar de alguien. Ten cuidado a ponerte en el bando de los que tienen piedras en las manos. Toma cuidado de eso. No sea, hermano, que dice la palabra en el libro de Lucas, que como tú trates a otros serás tratado. Y todo será cuestión de tiempo. ¿Sabes por qué Jesús no se puso en el bando de los que tenían piedras? Porque Él tiene al Espíritu. Y los que tienen al Espíritu no tienen tiempo para eso. Los que tienen al Espíritu tienen tiempo para el servicio a Dios. Los que tienen al Espíritu se guardan de murmurar. ¿Sabes cuánta gente se ha ido de las iglesias y no quieren regresar por lo que han escuchado que han dicho de ellos? Hoy me llama la atención que personas dicen, la iglesia tiene que estar unida y hay que trabajar en unidad. Pero cuando se levanta alguien a servir a Dios, esa iglesia le juzga y habla mal de él. Para que la iglesia trabaje en unidad, debe de acabarse la murmuración. Para que la iglesia trabaje unida, debe determinar el que yo soy mejor que tú y yo soy mejor pastor que tú. Para que la iglesia trabaje en unidad, debe de acabarse la rivalidad entre líderes. Para que la iglesia trabaje en unidad, líderes tienen que escuchar que no se habla mal de ellos, porque yo personalmente, amados, no puedo trabajar con alguien que hable mal de mí. ¿Qué dijo, pastora? Usted nunca va a querer trabajar con alguien unidos en un mismo espíritu, con alguien que habla mal de lo que tú eres en Dios. Eso no es, seamos honestos. Es que la iglesia, como Jesús decía en el verso 42, hipócrita, saca la viga que tienes en tu ojo. No porque tú eres esto, tú eres aquello. Dice el Señor, hipócrita, saca la viga que tienes en el ojo. Quiero sacar la paja que otro líder tiene. Pero sin embargo dice aquí en el libro de Lucas que tienen una viga es un tronco, mientras que una paja es algo muy pequeño y delicado. La iglesia tiene que unirse, apoyamos a la iglesia que se levante, pero cuando se levanta de verdad un líder en la esquina o a 3 cuadras de ti, hablan mal de él, acaban con su testimonio, dicen cosas que nunca ni siquiera fueron verdad. Te hago una pregunta, ¿en verdad querrás trabajar con alguien que ensucie tu nombre? Sé honesto y escribe eso ahí. Me llama la atención lo que dice el libro de Proverbios. Escucha. Es que hoy no entendemos que la iglesia debe ser medicina. Mi esposo siempre dice, la iglesia es el hospital del Señor. Él siempre dice, la iglesia es el hospital del Señor. Entonces si la iglesia es el hospital del Señor, escucha bien, yo debo tener palabras que sanan. La iglesia, cuando la iglesia es el hospital, yo debo tener palabras de salud, de vida, de restauración. Gracias a los hermanos que están siendo honestos y que están escribiendo, no, yo no voy a trabajar con alguien que hable mal de mí. Yo no puedo trabajar con alguien que diga, ellos no son pastores de verdad. No, yo no voy a trabajar con alguien así. Yo no voy a trabajar con alguien que le habla a su congregación mal de otros líderes. No voy a trabajar con gente así. Porque si tuvieras al Espíritu Santo, entenderías que esa gente está siendo movida por Dios. Yo te dije que en Antorcha no hay palabritas lindas. En Antorcha es la palabra que nos regresa a la cruz. Sí. No puedo trabajar con gente que hable mal de otros pastores. No puedo trabajar con gente que hable mal de sus ovejas. No lo voy a hacer. No, Señor. No voy a trabajar con gente que tiene mezclado lo santo y lo profano. No, Señor. Pastora, ¿qué está diciendo? No voy a trabajar con gente que tiene fuego extraño en el altar. No, Señor. No, porque el libro de Santiago dice que de una misma fuente no sale agua limpia y agua sucia. Basta de los términos medios en la iglesia, pueblo de Dios. ¿Qué dijo, pastora? Esa palabra no está cómoda. Esta palabra es la que te regresa a la cruz del Señor. Esa es yo predico para edificar, no para tener like. Tampoco para que internet me pague, porque yo trabajo. Internet está creando una cantidad de gente vaga, haciendo tontera en internet tan solo para que le pague. Pero como yo no tengo ese problema, aleluya.
Porque yo no he vendido mi primogenitura por un plato de lentejas. Gloria a Dios. Yo doy la palabra que Dios me entrega. Sí, fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 12, desde el 17 al 19. Mira lo que debe de ser la iglesia. Mira lo que debe de ser cada hermano en la iglesia. Mira lo que debe ser cada líder en la iglesia. Cada persona que se levanta, lo que debe de recibir. Mire, amados, las palabras se las lleva el viento. Eso es mentira. Amado, eso es antibíblico. Eso es mentira. Dice que el que ama su vida cuidará lo que dice. Lo que decimos o da vida o da muerte. Lo que decimos de otro o lo edifica o lo mata. Lo que decimos de otro o lo trae al Señor o lo aleja del Señor. ¡Ay, Dios mío! Lo que decimos de otro, ¿sabes por qué hay gente que no quiere saber ni de la iglesia, ni de Dios, ni de evangélicos? Porque los evangélicos tienen la lengua muy larga. Porque los evangélicos, y qué triste, que no son los evangélicos que están llegando a la iglesia, que son nuevos convertidos, son los que tienen 30 años en el evangelio, 20 años en el evangelio, que se saben la Biblia de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Satanás también se la sabe. Proverbios capítulo 12, desde el verso 17 al 19. Mira aquí, amado. El que habla verdad, escuche. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engañó. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Dios mío. Si Dios te habla y te manifiesta algo de alguien, si es Dios el que te está hablando, lo primero que tú tienes que entender, que Dios no pone su depósito en gente incorrecta ni imprudente. Dios no te revela el pecado de nadie a alguien que no sea un depósito correcto. Aleluya. Dios no le revela el pecado de nadie a nadie que no sea un depósito lleno de su espíritu. Dios no le revela a nadie el pecado de otros o la condición de otro a un murmurador, sino a un profeta para que llegue a él y lo restaure. Aleluya. Porque cuando Dios muestra algo de alguien, lo hace siempre con el fin de edificar y no de matar. Aleluya. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Mas la lengua de los sabios es vida. Mas la lengua de los sabios sana lo que está enfermo. Esa debe ser la iglesia del Señor. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. No, las palabras no se las lleva el viento. Eso no es cierto. Jesús pudo destruir a esta mujer, tenía toda la autoridad. Jesús pudo decirle, acásame unas cuantas piedras y vamos a ver, que yo soy el primero. Y él dijo, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? El que podía matar dio vida. El que podía decirle a ella, a ver, todo tu pecado me da asco, dio vida y misericordia. No entiendo qué está haciendo la iglesia en tiempos tan determinantes. En tiempos en que una señal no se acaba y empieza la otra. En tiempos de vivir Mateo 24 en cumplimiento. No es que Mateo 24 está por cumplirse, pueblo. Mateo 24 ya está en cumplimiento. Lo estamos viviendo esta generación. Si en el tiempo de Gille Ávila, un varón de Dios a quien yo honro, que ya está en la presencia de Dios, ese entró con puertas abiertas. Aleluya. Si en el tiempo de Gille Ávila ese hombre pregonaba que Cristo viene, dime tú en tiempos como estos que hay tantas señales sobre la tierra y la iglesia ocupada en chismear y murmurar de otros. Y líderes tratando de desacreditar a otros líderes que se levantan. No voy a trabajar con líderes en esa condición. Prefiero seguir sola con el Espíritu Santo. No, si es que Jesús nunca anduvo con mucha gente, hermano. Aun cuando muchos de los que él sanó se fueron, Jesús le dijo a Pedro, a ver, Pedro, ¿también te quieres ir tú? ¿También quieren irse ustedes? Y Pedro le dijo, no, Señor, si solo en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Hay gente que prefiere el bulto y estar lleno de coberturas humanas, pero no importa cuán sucia estén, antes de quedarse solo con el Señor. Yo te vine a decir eso. A veces lo que tenemos en la lengua es un látigo.
Cuando Dios, escuche bien, Dios no habla mal de sus hijos. Aló con esto, hermano. Cuando Dios quiere decir algo de ti a la luz de la palabra, Dios no va a escoger a un murmurador para hablar de ti. Dios va a escoger a un profeta. ¿Dónde dice eso? Primera de Samuel. El rey David pecó contra Jehová. El rey David mandó a matar a un hombre. Se acostó con una mujer casada. La embarazó. No, pero espérate que él se divirtió, pero no terminó ahí. Escondió su pecado un año entero. Que dijo, pastora, un año entero. Y cuando Dios se entendió, porque es que David era siervo de Jehová, pero es que aunque David pecó, él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y como él era hijo del rey de reyes y señor de señores, ¿sabes lo que hizo el Señor? No le llamó a ningún berretero con una viga aquí gigante para ir a juzgar a David. Él llamó a un profeta, a un ungido, a un apartado para Dios, a uno que está en el altar, a uno que habla con Jehová y Jehová con él. Fíjate. Cuando Dios quiere hablar de ti, va a llamar a un profeta. Y si tiene que corregirte algo a ti, ese profeta se te va a parar frente a ti y va a hablarte a ti mirándote a los ojos, de parte de Jehová. Así actúa el Señor. Él le paró al profeta Natán delante y le dijo, había un rey que tenía muchas ovejas y uno que solo tenía una. ¿Qué hacemos con el que teniendo muchas ovejas se quedó con todo? Dice el rey David, al tal que muera, dice el profeta, entonces que mueras tú, porque ese eres tú. ¿Qué tenemos en nuestra boca para dar? ¿De verdad tenemos temor a Dios para hablar de otra persona? Amado, tenga temor para hablar de un líder. Tenga temor para hablar de otra persona, porque el único que escudriña la mente y el corazón del hombre es Jehová. El único que sabe la verdad sobre una persona es Dios. Entonces tome cuidado en hablar mal de otra persona. Hay gente que no quiere saber de nada, ni de Dios, ni de iglesia, ni de evangélicos. ¿Sabe por qué? Porque palabras que cuyos evangélicos hablaron de él, los sacaron de la iglesia y de Dios. Tenga cuidado, amado, cuando va a hablar de otra persona. Tome cuidado cuando va a hablar de una iglesia. Hay gente que cuando sale de una iglesia, sale hablando pestes de esa iglesia. Que no se te olvide que esa iglesia es cuerpo de Cristo. Yo te lo tengo que decir. Cuídate de juzgar la apariencia de otra persona. Cuando Job se enfermó y cuando Job lo perdió todo, los llamados amigos de Job juzgaron a Job. Y decían que Job estaba pasando eso porque Job estaba en pecado. Pero sabemos que a la luz de la palabra Job estaba en una prueba de Dios. Cuidado cuando juzgas el caminar de otro. Cuidado cuando cuando tú salgas de un trabajo, no hable mal de nadie. Hay gente que sale de un trabajo y habla mal de su jefe sin recordar que ese jefe un día te dio trabajo. No, pero voy a hablar mal de alguien porque alguien habló mal de mí. A mí qué me importa lo que otros digan de mí. Al final del día dice la palabra que ante Él estamos desnudos. Y también dice la palabra que cada cual dará cuentas de sí. Mire, amado, estoy tan ocupada en que yo tendré que darle cuentas a Dios por mi vida que yo no tengo tiempo para saber qué pasa con otra gente. Te hago una pregunta, pueblo de Dios que me escuchas. ¿De verdad tenemos cuidado lo que hablamos de otros? Es hipócrita, escuche, decir que la iglesia tiene que estar unida, pero que unos hablen mal de otros. Eso es una hipocresía de aquellos que se llaman pueblo de Dios hoy. Eso es una hipocresía, porque quien reciba látigo en un lugar, ahí no querrá volver. No querrá volver. Seamos honestos, no querrás volver. ¿Por qué esta mujer que fue sorprendida en adulterio fue restaurada? ¿Por qué? Porque Jesús soltó las piedras. ¿Por qué Él no le dijo, páramela ahí, que la primera piedra se la voy a tirar yo? Él no tenía piedras en sus manos, pero tenemos piedras en las manos y látigo en la boca. El pastor no hizo lo que yo quise, pues acabar con él. ¿Se te olvida que ese pastor prepara enseñanzas semanalmente para que tú te alimentes? No sé. Si nuestra lengua es un látigo, si en mi boca no hay palabra de Dios, cuando en tu boca hay palabra de Dios y alguien viene a hablarte de parte de Dios, escuche bien, hay una señal. ¿Y sabes cuál es? Que la palabra que te da te lleva al arrepentimiento.
que la palabra que te da te restaura y te levanta. Pero cuando alguien murmura contra otra persona, lo único que logra es que mate y que se aleje de ti porque no quiere saber nada de alguien que habla mal de él. No, hay cosas que ya no puedo volver a vivir. No, hay gente con la que ya yo no volveré a trabajar porque has hablado tan mal que es imposible que yo quiera volver a tener alguna relación cercana con tu persona. ¿Ves las consecuencias de hablar sin pensar y de hablar sin orar? ¿Cómo juzgo un proceso que no he pasado? Recuerdo hace años, 2 años atrás, 3 por ahí, 2 años, cuando usted empieza una iglesia de cero, hermano, usted no tiene nada en esa iglesia. No hay nada porque empezaste de cero. Cuando tú empiezas un trabajo y tú no tienes trabajo por 3 meses y usted empieza ese trabajo, usted no tiene un centavo ni para tomarse una Coca-Cola. Y recuerdo que no teníamos muchos instrumentos en ese tiempo. Y alguien llegó a la iglesia a burlarse de eso. Y se lo olvidó. El pastor que me contaba esto, amado, estaba muy afligido. Y escuchar su historia me enseñó. Este devocional es un poquito diferente. Y con escuchar su historia me enseñó a mí a no juzgar el proceso de nadie. Porque decían que ese pastor no había sido llamado por Dios porque no tenía respaldo, porque la iglesia no tenía dinero. Decían que Dios no estaba ahí porque, mira, no le suplía instrumentos. Decían tantas cosas, pero ninguno nunca se puso en los zapatos de ese pastor. Ninguno nunca llegó a decirle, necesitas algo. Mas ese pastor me contó, ese que vino a burlarse fue mi diezmo cuando yo era oveja, el que puso el primer foco en su iglesia. My God. Amados del Señor, si usted tiene tiempo para juzgarse unos a otros, usted no está alineado con el Señor. Si todavía usted tiene tiempo para estar ensuciando la vida ajena, usted no puede ser la novia del maestro, porque la novia está ocupada en encender su lámpara. La novia está ocupada en lavar sus vestidos. La novia está ocupada. Mire, si usted tiene que retirarse de un lugar, retírese en paz y no juzgue ni hable de nadie. Si usted tiene que salir de un trabajo, salga en paz y no hable de nadie. Si usted tiene que retirarse de un ministerio, de una iglesia, de una relación con alguien que ya no edifica tu vida, sal. Y lo que te contó cuando todo estaba bien, hazte la idea que se te olvidó. Hay cosas que yo prefiero que a mí se me olviden. No porque una persona te haga daño, amados del Señor, te da licencia para que tú reveles algo que un día se te contó en privado. La gente alineada, escuche bien, la gente que está en el trono de la gracia, la gente que está de rodillas, la gente apercibida a los tiempos y a su Señor, la gente consagrada que ha muerto a su carne para vivir para Dios. Por más que traten de hablar mal, de desacreditarte y de sacarte, al final del día, lo único que lograrán es que Dios esté más pegado a ti que antes. ¿Qué tienes en tu boca? No, un tiempo palabrita y otro tiempo murmuración. No, lamento informarte que no, eso no es así. No soy agua limpia y agua sucia al mismo tiempo. No, eso es antibíblico. El libro de Santiago dice, amado, Santiago capítulo 3, verso 10, amado, no os engañéis. De una misma fuente no brota agua limpia y agua sucia. Eso no es verdad. O yo soy agua limpia o yo soy agua sucia. O yo tengo palabra de Dios o yo soy una murmuradora. 2 cosas al mismo tiempo. No. El que es profeta no es murmurador, es profeta. Como decía el apóstol Pablo a los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Bueno, los corintios eran una iglesia carnal, eso eran los corintios. Se fajaban entre sí. Y Pablo en una ocasión se acerca y le dice, oye, ¿no es mejor que sufran el agravio? ¿No es mejor sufrir el agravio que estar peleando delante de la gente impía? ¿A ustedes qué les pasa? Así está la iglesia hoy. Mi iglesia es mejor que la tuya, la mía tiene más gente que yo, entonces yo sí tengo respaldo, tú no tienes. Te queda, tú dices, pero ¿dónde estamos? A veces cierro los ojos y digo, y recuerdo aquella iglesia donde yo me convertí en Cuba.
llamada Getsemaní, donde entré por primera vez a una iglesia llena. Cuando yo me convertí a Cristo, yo llegué a la iglesia con deseos de morir. Yo con 14 años no quería tener vida. Yo no tenía sabor. La vida para mí no tenía sabor. Yo venía tan lastimada del mundo. Y cuando entré a la iglesia por primera vez, aquella hermosa iglesia Getsemaní, me enamoré de la alabanza de aquel lugar. Me enamoré de lo que ahí se respiraba. Me enamoré del trato de los demás para conmigo, quien había llegado jovencita con 16 años, con una licra pegada al cuerpo, vestida como impía, porque era lo que yo era, que seducía a todo el que pasaba a mi lado, porque era lo que yo tenía en mi vida. Pero entré a un lugar donde había Dios. Vamos a entrar en ese tema. Entré a un lugar donde estaba el Señor. Entré a un lugar donde había vida eterna. Entré a un lugar donde había restauración de Dios. Entré a un lugar donde nadie hablaba de otros. Y a veces cierro mis ojos y digo, como me gustaría regresar a ese tiempo. El Señor dice en su palabra que en los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor se enfriaría en el corazón del hombre. Por eso hoy vemos las cosas que vemos, ¿verdad? Pero qué triste es ver eso en la iglesia. Qué triste es ver eso en la iglesia. Qué triste es para un líder que trabaja y trabaja y trabaja, ver que alguien por quien hizo tanto, a quien le enseña la palabra, a quien se esfuerza por darle, lo único que hace es hablar mal de él. A veces le digo al Señor, ¿no estarás cansado de todo esto, Señor? A veces también le digo, hay un himno muy antiguo que dice, antiguísimo de cuando yo me convertí, que decía, ojalá yo hoy mismo fuera tu venida. Así dice ese himno. Ojalá yo hoy mismo fuera tu venida. Es un himno de Ignario, imagínense si es antiguo, pero que es real. Hay días que le digo, ojalá y hoy fuera tu venida. El Señor en una ocasión habló de los impíos a mi corazón. Y un día no entendí algo que pasé. Y le dije al Señor, no entendí si somos cristianos, si yo hice bien para esta persona, ¿por qué me está pagando mal? ¿Sabes qué me dijo el Señor? No has entendido que al impío diste ayuda y al impío no se le da ayuda. Párate ahí. Impío y mundano no es lo mismo. Mundano es la persona que no conoce al Señor y que hace cosas malas porque nadie le enseñó a hacer lo bueno. Pero impío es la persona que conociendo lo bueno sigue practicando lo malo. Ese es el impío. El que conociendo la palabra de vida eterna sigue empeñado en hacer lo que está mal. Impía es la persona que habla el Señor en los evangelios cuando les dice en aquel día, ¿en qué día? En el día de su venida. Muchos me dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonios, hablaba nuevas lenguas y profetizaba. Parémonos ahí esta mañana. ¿Con quién estaba hablando el Señor? ¿Con gente de la calle? ¿Con gente mundana? No. Él estaba hablando. Él estaba hablando con gente que está dentro de las iglesias. Con gente que habla en lengua, con gente que profetiza y dice, yo soy cristiano. Y el Señor en aquel día les dirá, yo nunca os conocí. Porque conociendo a los santos siguen practicando lo malo. Esos son los impíos. Y ese día el Señor me dijo al impío, no des ayuda. No eches perlas a los cerdos, ya saben mi palabra. Soy hijo de Dios, pero no tengo temor de hablar de los demás. Soy hijo de Dios, pero tengo en mi boca un látigo. ¿Sabes qué? Hay gente que te dice, yo lo siento mucho, pero yo tengo que decir la verdad. Cuidado con eso. Porque hay personas que no están listas para escuchar esa verdad. Una palabra, escuche, una palabra dicha con dureza puede matar a una persona. Una palabra dicha con dureza puede destruir a una persona, por más verdad que sea.
Mas una palabra dicha con misericordia, siendo verdad, puede restaurar el corazón de alguien. Entonces, cuando usted vaya a decir la verdad de alguien según tu verdad, porque podemos juzgar a otros según la apariencia que vemos, como pasó con Job. Ellos juzgaron a Job, los supuestos amigos. Juzgaron a Job porque Job estaba pasando la enfermedad, lo perdió todo, cayó con lepra. Según los amigos, él estaba en pecado y por eso estaba pasando lo que estaba pasando. Mas Job estaba en un tiempo de prueba, cuya prueba provocó Jehová. Entonces, amado, cuidado cuando usted va a hablar una verdad. Porque hay verdades que por más verdad que sea, si yo la digo sin la presencia del Espíritu, puedo destruir el corazón de alguien. Y peor, apartarlo de Dios para siempre. ¿Cuánta gente no hay en sus hogares que no quieren ir a una iglesia? Que prefieren estar online, pero dicen, yo no quiero saber de iglesia. Hace años atrás, alguien que conozco y aprecio mucho y respeto mucho, es levita. Tiene una presencia al cantar, amados. Es levita de levitas. Se le ve por encima de la ropa su llamamiento sacerdotal. Pero esa persona un día me lo dijo después que sufrió otra vez de las mismas personas murmuración contra él. ¿Y sabes lo que me dijo? Sabe Biblia igual que tú y que yo. Tiene llamamiento también. Pero ¿sabes qué me dijo? ¿Sabes qué, mi hermanita amada? Me di cuenta que cuando no voy a la iglesia, tengo mucha paz, porque no escucho a otros que latigan mi corazón. Y que cuando estoy en casa, oro y leo la palabra y vivo en santidad, tengo paz interior. Eso me asustó, hermano. ¿Sabes qué? Han pasado como 4 años de eso o 5 años. Esa persona no regresa a la casa de Dios. Hace poco me visitó en el restaurante. Y fue muy grato conversar. Me dijo, no quiero volver a regresar de donde cada vez que voy, lo único que recibo es látigo. Pastor, usted está predicando esto en las redes sociales. ¿Y dónde lo predico? ¿Cómo te lo maquillo para que no duela? Es que ese es el problema de la iglesia, que todo está hoy maquillado y bien pintadito. Maquillado. Bien maquillado para que nadie vea la verdad. Hay líderes que cuando sale uno de sus ovejas, Dios los llama a que vayan a pastorear, a liderar a otra iglesia porque ya su tiempo terminó. Amado, en vez de bendecirle, en vez de recordar todo el trabajo que esa persona hizo donde tú estudias, donde tú trabajaste, en vez de recordar y agradecer todo el trabajo que hizo para Dios en tu iglesia, ¿saben lo que hacen? Hablan mal de esa persona, murmuran y la juzgan. Y después dicen, ¿pero por qué? Si yo era su padre espiritual, ¿por qué no quiere trabajar conmigo? Te voy a explicar por qué. ¿Sabes qué? Que cuando una persona sale debajo de la cobertura de un líder, para que quiera seguir trabajando con ese líder, primeramente tiene que haberse sentido hijo. Y tiene que haberlo sentido padre y madre espiritual para que quiera seguir ahí. Porque ninguna madre espiritual del espíritu juzga a un hijo cuando se va. Samaya. Ninguna padre espiritual ni madre espiritual juzga a un hijo cuando se va. ¿Por qué puedo decir esto? Porque yo tengo una madre espiritual en Cuba, hermano, que esa me parió a mí del espíritu. Olvídate de eso. Esa sí sabe lo que es pujar hijos espirituales. Y mira qué ha pasado y ha sido procesada. Pero hasta hoy, 20 años después, ¿qué 20? 24 años después. Y 12 que después salí de Cuba. Amado, cuando yo timbro a esa mujer o cuando yo le mando un audio por WhatsApp, tenga dinero o no, ella se la arregla, pero ella a mí me responde. Puedo yo cometer el error que yo cometa, ella se la arregla, pero cuando me ha tenido que alar la oreja, lo ha hecho como lo hace una madre. El líder, porque no puedo llamar padre espiritual a alguien que juzga a un hijo espiritual. No, señor. No, señor. Ni alguien que denigra su nombre, ni ensucia su nombre. No, yo no puedo llamar padre espiritual a alguien así.
Porque Padre espiritual es el que te engendra en el espíritu, es el que te enseña la palabra y como es tu Padre espiritual y te ama, no va a lastimar lo que tú eres en Dios. Va a honrar lo que tú eres en Dios porque es tu Padre espiritual. La primera señal de que es tu Padre espiritual es que va a ver lo que hay de Dios en ti. Y si no lo ve, no es tu Padre espiritual. Qué pena. Con la lengua o damos vida o damos muerte. Cuidado, amados. Si conoces el pecado de alguien, cállate la bendita boca. No es asunto nuestro. No, no es, amado, no es. No es. Yo puedo saber el pecado de otra persona, de lo que haya hecho. No importa cuánto lo esconda. Al final del día, dice la palabra, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. ¿A quién le toca sacar eso a la luz? Al Señor. Porque el Señor, cuando Él ve que trata de restaurarte, lo primero que hace Dios para corregir a un hijo no es matarlo. Él te va a enviar al profeta 1, 2, 3, 4 y hasta 20 veces. Cuando Él fue a restaurar al rey David, Él no le mandó al profeta con un hacha en la mano. Él le mandó al profeta para que lo corrigiera y le hiciera abrir sus ojos y se diera cuenta. Mira lo que estás haciendo, David. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Eso es lo que hace un profeta. Esa es la señal de que alguien es profeta de Dios para ti. Que trata primeramente de reconciliarte con Dios y no de matarte. El profeta de parte de Dios no te va a sacar el pecado a la luz primeramente. Primero tratará de restaurarte. Eso es lo que hace un profeta dirigido por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sí. Y cuando Dios entiende que va a desnudar a alguien porque su pecado ya lo hartó, es demasiado el pecado, Dios no te necesita a ti para hacerlo. ¿Qué dijo, pastora? Amado, esto lo he vivido. Recuerdo un día hace años atrás, yo era ujier en ese tiempo, era líder de ujier, y estaba parada en la puerta de la iglesia y entró alguien que ya yo había discernido que estaba disfrazado de verdad y era mentira. El Señor me dijo, este hombre tiene un nombre y se llama adúltero y yo lo voy a desnudar. Ay, iglesia de Cristo que me estás escuchando, Él no me necesitó ni a mí ni a nadie para hacerlo. Lo desnudó y quedó desnudo su pecado. Dios no te necesita a ti para desacreditar. Ah, pero es que tú no sabes, pastora, lo que me han hecho a mí. Amado, si te cuento lo que he pasado y los procesos que he vivido, Dios no nos necesita a nosotros para desnudar el pecado de nadie. Dios no te necesita a ti. Mira, Dios cuenta con los que son su boca. Dios no está en la boca de murmuradores, solo de profetas. Lo primero que va a hacer un padre espiritual cuando un hijo sale de su iglesia es bendecirle, es ayudarle. ¿En qué te ayudo? ¿Qué necesitas que haga por ti? El impío hoy te dice, el amor duele. Mentira, el amor no duele, hermano. No, según Corintios 13, el amor no duele. El amor no es jactancioso, no tiene envidia. El amor no busca lo suyo, el amor no duele. Lo que duele es la traición. Lo que duele es el engaño. Lo que duele es que otro que un día cuidaste en un hospital, hoy hable mal de ti. Eso es lo que duele, iglesia. Lo que duele es entrar a un lugar esperando cobrar vida y lo único que hay es allí sea muerte. Eso es lo que duele. Lo que duele es haber dado tanto y recibir para atrás golpe. Eso es lo que duele. El amor no duele. No, Señor. El amor no duele. Lo que duele es la mentira, es la traición. Lo que duele es que se te vistan de verdad cuando ya tú sabes que es mentira. Eso es lo que duele. Lo que duele es que se les olvide a quienes un día le hiciste tanto bien, que se les olvide cuánto bien le hiciste. Eso es lo que duele. Lo que duele es que alguien que tenga poco crecimiento espiritual, tú veas cómo se te va de la casa de Dios porque alguien murmuró. Dios santo, iglesia del Cordero. La iglesia tiene que estar unida. Basta, no seamos hipócritas, pueblo. La iglesia no se va a unir mientras un líder habla mal de otro. Eso no es verdad. Queremos que la iglesia se una. Pastores deben de dejar de hablar mal de otros líderes que se levantan en Dios a trabajar. Es que tienen miedo porque la iglesia para líderes así es una competencia y no un complemento. Toda iglesia es complemento de la iglesia que Dios me entregó a mí.
Eso es así. Queremos que la iglesia se una. Líderes deben de dejar de hablar más de otros líderes que se levantan. No, es que tiene la iglesia a 3 cuadras de mí. Bendícelo y alégrate. Mientras más iglesias hayan, más altares a Jehová se levantan, más adoración se levanta y más gente se vuelve a Cristo y se arrepiente. Si lo viéramos desde ese punto de vista, si entendiéramos que mi iglesia Getsemaní es el complemento de todas las iglesias en este pueblo, no la competencia, dejaríamos de hablar más los unos de los otros. Dios mío. Este devocional es diferente, te lo dije. Yo hablo para que la gente regrese a la cruz, inclusive yo. No para tener like, hermano, ni para que internet me pague. Yo hablo para edificar, para eso estoy en internet. Son tiempos de eso, de edificar y no de tratar de sacar provecho de todo. Si queremos que la iglesia se una, deberíamos bendecir a todo el que se levanta en Dios a servir a Dios. Sí. Si queremos que la iglesia se una, deberíamos tener palabra de Dios en la boca y no palabra de muerte. Si queremos que la iglesia se una, deberíamos amar a los demás y no murmurar de los demás. Sí. Recuerda, tú también tienes una viga. Recordemos eso. Yo también tengo una viga. Entonces, ¿cómo juzgo lo que otro hace si yo tengo aquí una viga? Una viga es un tronco grande y grueso que no me deja ver lo que yo misma hago mal muchas veces. ¿Quieres saber lo que tú haces mal? Dile al Señor, párate delante de mí. ¿Qué dije? Cuando tú quieras saber si algo está mal en tu vida, dile al Señor, párate delante de mí y muéstrame. Él es el espejo perfecto. Él es el espejo que no tiene grietas. Y Él es el espejo donde tú y yo nos vamos a ver. Y Él te va a decir, viste, que no eras tan perfecta como creías. Viste, tú también cometes errores en el ministerio. Sí. La iglesia tiene que volver a la cruz. ¿Cuál cruz? La cruz de Cristo. La iglesia tiene que volver al camino. ¿Qué camino? El camino del Señor. ¿Qué camino es ese? Jeremías capítulo 10. Las sendas antiguas. Porque este camino que la iglesia ha tomado está complicado, hermano. Hoy hay una competencia evangélica que eso da vergüenza. Hoy yo puedo ver a creyentes líderes de otras iglesias. Si esta iglesia es pequeñita, ellos la marginan. Y esa no es de Dios. La mía sí, porque la mía tiene guitarra, batería, tiene piano, instrumento, está llena de gente. Una iglesia llena no es sinónimo de que Dios está ahí. La iglesia de Sardis, libro de Apocalipsis, también estaba llena. Pero dice la palabra llena de muertos. En la escuela de formación que estamos los días viernes, le puse un video a los hermanos, porque estábamos hablando del hablar en lengua, del don de hablar en lenguas. Y le puse un video a los estudiantes sobre qué es el hablar en lengua de manera falsa, que no está Dios ahí. Amados en Cristo, la iglesia estaba llena y había uno hablando en lengua de manera falsa. No estaba el Espíritu Santo y la iglesia estaba, subráyame eso, llena. Una iglesia llena no es sinónimo de que Dios está ahí. Recuerdo cuando empezamos la iglesia El Divino Salvador en Cuba. El techo era el cielo. El piso era la hierba del campo. Y las bancas donde nos sentábamos eran dos bloques y una tabla encima. Y muchos dijeron, eso no es de Dios. ¿Sabe dónde se plantó esa iglesia? En un pueblo insalubre. Insalubre quiere decir que no tenía alcantarilla, que no tenía agua potable, que no tenía aceras, tampoco carreteras. Tampoco los buses pasaban por ahí, para que te des cuenta donde Dios dijo, en este lugar en sequía yo daré vida. Hoy esa iglesia tiene 2 pisos y está repleta de gente. Cuidado a lo que tú le dices que no es de Dios. Cuidado a lo que tú le dices que no es de Dios de verdad, pueblo. Volvámonos al Señor. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento. Cuidado lo que marginamos. Cuidado a quien despreciamos. Muchas veces Dios nos regala una ofrenda. ¿Qué dijo? No estoy hablando de dinero ahora. Cuando me refiero a una ofrenda, tu líder puede ser una ofrenda para tu vida. Tú puedes ser una ofrenda para alguien.
un amigo que Dios te traiga del Espíritu, una ovejita que te llegue a la iglesia. Mira, amado, han llegado ovejas a Getsemaní, a nuestra iglesia, que son un regalo envuelto en una cara humana. Son un regalo del mismo cielo a mi iglesia. Y estoy agradecida por ellos, porque son una ofrenda. ¿Cómo maltratar la ofrenda que Dios nos regala? Iglesia de Cristo. Cuidado. Hay personas que Dios nos trae a nuestra iglesia y tienen llamamiento, tienen liderazgo, pero lo tienen sentado. ¿Tú sabes por qué? Porque les da miedo que la unción que porten haga que todo el mundo mire hacia ellos, como si el llamamiento fuera de hombre. Lo que yo tengo, amado, no es lo que tú tienes, y lo que tú tienes no es lo que yo tengo. Es decir, que lo que Dios me dio a mí, yo no tengo que temer a todo el que llegue a la iglesia, que llegue, el que tenga que llegar. No temo a nada, porque lo que Dios me dio a mí es único. Cuidado cuando Dios te da una ofrenda y no la valoras. No sea que no valorándola el Señor te la quita de una. Puede ser una persona, un amigo, una pareja, un ministerio, una iglesia, un líder. Puede ser muchas cosas. Muchas veces Dios se disfraza de esas cosas, pero somos tan carnales y tan murmuradores que no lo podemos ver. Vamos a Obed-Edom ahora. Dice la palabra que el arca del Señor reposó en casa del sacerdote Obed-Edom 3 meses. Escucha esto, 3 meses. Y dice que todo en la casa de Obed-Edom fue bendecido. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de que la presencia de Dios estaba ahí a través del arca. Pero en casa de Ahías estuvo el arca 20 largos años y no pasó nada. ¿Te has preguntado por qué no pasa nada en tu vida? ¿De verdad te estás preguntando por qué no pasa nada en tu vida ministerial? ¿Por qué no pasa nada en decisiones? Son tiempos de decisiones. Sabes que en una ocasión, estos son hechos reales y yo predico desde mi propia armadura. Hoy estamos en un tiempo tan delicado sobre la tierra, las señales, la iglesia. Estamos en un tiempo tan delicado en que lo profano quiere entrar a la iglesia y se disfraza de muchas cosas. Y tú tienes que tener el discernimiento para saber cuándo es una ofrenda o cuándo es un instrumento de las tinieblas. ¿Quién lo discierne? El que no está ocupado en hablar de nadie porque entiende que tiene una viga. Y con una viga en el ojo no puedes ver bien. Pregúntate, Señor, ¿qué pasa en mi vida que no prospero económicamente? ¿Qué pasa en mi vida que espiritualmente nada cambia? ¿Qué pasa que no crezco? ¿Qué pasa en mi vida? Satanás no usa a cualquiera, sino a los que están a su nivel. Te lo repito, escríbelo para que no se te olvide. Satanás no usa a cualquiera. Escucha a los que están a su nivel y usa a los que están a su nivel. ¿Entendiste eso? Quiero terminar esta palabra diciéndote algo, pueblo. No hay tiempo ya para estar viviendo en lo leudado y quedarte en lo leudado. Fíjate bien. Ya no hay tiempo para saber que esto está sucio. Yo lo sé, pero sigo en eso. Cuidado. Ya no hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo para correr detrás de profetas. Es tiempo de correr detrás de Dios. ¿Tú quieres que haya 300 gente en este live? Pon como título, así de simple, pon como título: tiempo profético. Ven que Dios te va a hablar. Corre, 300 gente, mi gente conectada. Pero pon: conéctate en vivo, hay estudio bíblico. 5 llegan. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Ya no hay tiempo para correr detrás de profetas. Ya no hay tiempo para hablar de nadie, ni de la vida ajena, no me importa. Aló, tampoco hay tiempo para autojustificar mi pecado. No hay tiempo. O, ¿qué dijo? Que escríbelo ahí para que no se te olvide. Ya no hay tiempo para autojustificar mi pecado.
No hay tiempo. Recuerdo años atrás, una iglesia pasó un asunto y se dividió la iglesia. Los que estaban como cabecillas de la división hablaban y murmuraban de todo. Ellos eran como los jueces de la tierra. Y creyeron, hermano, que eso no le pasaría factura. Cuando entró el nuevo líder, les pasó factura. Y le hizo a ellos lo que ellos le habían hecho a los demás. Hasta los votos de la iglesia. ¿Entendiste eso? Ya no hay tiempo. No te ocupes de los demás. ¿Sabes? Acá donde yo vivo, la dueña vive arriba. Yo vivo alquilada aún. A veces pasan meses sin ni sé de ella. Porque estoy ocupada de mí. Estoy ocupada de lo que Dios me dice que dé en las redes. Estoy ocupada de lo que del alimento que Dios me entrega para los hermanos de la iglesia. Estoy ocupada en atender a mi esposo y a mis hijas. Estoy ocupada en mi trabajo. Estoy ocupado en mi ministerio. Estoy ocupada en mí. Estoy ocupada y todos los días le digo, Señor, como dice el libro de Lucas, dice que el Señor les dijo a los discípulos, oren para que sean hallados dignos del día de la prueba que viene sobre todo este mundo. Ese verso a mí me llamó la atención. Oren para que sean hallados dignos de escapar de toda la prueba que viene sobre este mundo. Lo que se está viendo es terrorífico en Ucrania, hermano. Da terror ver los niños muertos. Las señales no van a parar, yo te lo digo hoy. Las señales no van a parar. Las señales se incrementarán y como puedes ver, se aceleran. Es una cosa detrás de otra. Antes había una guerra en el año 80, había una guerra, pero después pasaban años y no pasaba nada. Ahora no para la cosa, hermano. Solo mira, no terminamos ya del Omicron, ahora hay otra cosa más. Hay otra variante más suave ahora. No termina, la pandemia no termina. Y ya, una guerra. No termina la guerra, terremotos. Es algo acelerado sobre la tierra. ¿Qué me importa a mí lo que diga nadie, hermano? Incluso cuando sé que otros hablan de mí, ya no me defiendo. Hace tanto que no me defiendo. No me importa. Porque al final dice la palabra que Dios no le quita su bien a los íntegros de la tierra. Si tú estás en integridad, ¿qué me importa? Tú estás en integridad. Y cuando tú estás en integridad, eso te protege y te bendice. Olvídate de la gente. Olvídate de lo que digan. Olvídate de todo. Camina delante de Dios en bien. Observa las señales. Enciende tu lámpara. Eso es lo que tienes que hacer tú y yo, nada más. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Señor, tenme por digna de ser hallada, limpia. Tenme por digna de que el día que tú vengas yo pueda irme contigo. Vive bajo el temor de Dios. Lo demás, déjaselo al Señor. Que si viste a Pancho en la esquina y es el que toca la guitarra, hermano, cállese. A usted no le importa, este es loco, ora. Ora. Déjale a los líderes el trabajo de los líderes. No juzgue como tus líderes trabajan. Déjaselo al Señor. Dios se encargará de cortar si tiene que cortar y de arreglar si tiene que arreglar. Si tú entiendes que algo no va contigo y Dios te dijo, ya terminé tu tiempo aquí, mira, es mejor que tú salgas en paz. Hay lugares de los que yo he salido en paz y hasta hoy ni saben por qué salí. Hay gente con la cual yo corté en paz y hasta hoy no saben por qué corté. Porque tu estilo de vida no me edifica. Punto. Tu estilo de vida no me edifica. No me edifica verte de macho en macho. No me edifica eso siendo cristiana. No me edifica. Pero no te lo tengo que decir ni tengo que estar hablando mal de ti. Me voy, te digo adiós y te voy en la calle, te saludo y Dios te bendiga. Y oro para que Dios le haga entender su pecado. Nada más. Dice la palabra, ocúpate en tu salvación. Dice, con temor y temblor. ¿Usted entendió eso? Recuerda. ¿Por qué tengo que hacer eso, pastora? Porque tengo una viga. Y la viga que yo tengo no me deja ver bien la paja que tú tienes. ¿Entendió eso? Si ya usted hay algo que no le edifica donde estás, ahí, en este mismo momento hay cosas que no te edifican, hay cosas que no te bendicen, hay cosas que ya tú sabes que no son de Dios.
Hay cosas porque tampoco voy a estar en un lugar donde no soy edificado. Pero si ya tú sabes que estás en ese término, amado, bendígales, agradézcale por todo y siga su camino en paz. Dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay momentos en que la paz depende de nuestro silencio y de no hablar mal de nadie. De eso depende la paz. Así que nada, te dejo con esta pequeña reflexión esta mañana, reflexionando hoy en mi oración, reflexionando en mi tiempo a solas con el Señor, reflexionando cuando me fui de rodillas y el Señor me hablaba y me dijo, recuérdale a mi pueblo que ellos también tienen una viga. Recuerda eso, recuérdate tú que tienes una viga. Hoy entendía eso con el Señor. Mira, es mejor que otros hablen mal de ti y no que tú lo hagas. Porque dice la palabra que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Me acuerdo del rey David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Dice que cuando entró al templo y ya venían los guardias de Saúl, ¿sabes lo que hizo el rey David? Dice que se sentó en la puerta del templo y dejaba que la baba le corriera por la barba. ¿Sabe para qué? Para que pareciera loco. David se hizo el loco. Hazte el loco cuando hablen mal de ti. ¿Y sabes que hacerse el loco lo libró que lo mataran? Hazte el loco. Hazte el que tú no sabes nada. Hazte el bobo. Al final del día, hermano. En el primer año de la iglesia, termino con esto, sufrimos algo en el primer año de la iglesia. Desde mi propia armadura, sufrí algo que no pensé que iba a sufrir. Y me lastimó mucho. Y me dijo el Señor, no te lo están haciendo a ti, me lo están haciendo a mí. Porque tú trabajas para mí. Tranquila, yo me ocupo. Amado, yo me hice la boba y me hice la loca. Y me hice la que no sabía lo que estaban diciendo de mí. Pero yo sí sabía. Y recuerdo que en mi oración le decía, Señor, limpia mi corazón y ayúdame a no guardar rencor, porque te lastima. Somos seres humanos. Y más cuando tú sabes que sembraste con amor. Amados del Señor. Recuerdo que una madrugada el Espíritu Santo me dijo, quien consterne mi casa, yo me levanto y consterno la de ellos. Pasaron 2 años. Hasta hoy, hermano. Recuerda, no me lo hicieron a mí, fue a su obra. Hasta hoy hay dolor en ese lugar. Hay dolor de donde expulsaron al Señor. Hasta hoy el cáncer no sale de ahí. Hasta hoy. Si tú te defiendes cuando alguien hace algo contra ti, Dios no hará nada. ¿Usted entendió? Hazte el loco. Soporta el agravio. Esto es evangelio. Deja que Dios se encargue. Él lo va a hacer mejor que tú. Créeme. Te dejo con esta pequeña reflexión esta mañana y nada, recuerda, mantén tu antorcha encendida para que puedas ver bendiciones.